Bienvenidos a Luces en la Ciudad, un programa, un proyecto, una ilusión radiofónica que pretende hacer de altavoz para aquellos temas que merezcan ser oídos en nuestras ondas. Aquí pretendemos tener hueco para expresar y dar a conocer proyectos sociales, humanos y culturales. Queremos iluminar con tu luz la ciudad, la región y el planeta. Luces en la Ciudad es un programa dirigido y realizado por Eugenio Fernández, Diego Navarro y en este caso quien habla, Basilio Moreno. Siempre contamos con protagonistas de la música, el teatro, la danza, la pintura, la historia y la cultura con mayúsculas, así como de actividades sociales para crear ese lugar de convivencia adecuado a las necesidades humanas. Ese rincón donde se refleje y visualice la demanda de los castigados de la sociedad, ¿o no? Tal día como hoy, cada 8 de marzo, el mundo se une a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a honrar los logros y el progreso hacia la igualdad, al tiempo que se destacan las luchas en curso de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. El Día Internacional de la Mujer, antes denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración con el número NIMO 8M por el día y el mes en que sucede. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha ido extendiendo a muchos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de los derechos para todas las mujeres y en varios ámbitos. Suele celebrarse en casi todas las partes del mundo y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día para que se deba celebrar o ser festivo, debido al origen del mismo, sino que debe servir para reivindicación de los derechos de la mujer. Y para muestras, un botón. Hoy tenemos el lujo de tener invitada en nuestro programa una investigadora del mundo de la medicina. Está con nosotros Ana María Moreno Fernández, catedrática de la Universidad de la Facultad de Medicina, Grupo de Investigación Biopatología y Estrés Oxidativo en el Departamento Unidad de Citología e Histología Normal y Patológica, responsable del proyecto de la Universidad de Sevilla con contrato con empresas y estrés oxidativo y difusión mitocondrial de la fibromialgia. Es un placer tenerte con nosotros aquí en el programa Luces de la Ciudad en Onda Local de Andalucía. Ana María. Muchas gracias, Basilio. Y más celebrando el Día de la Mujer, ¿verdad? Sí, una gran casualidad y muy bonita. Tener a una profesional. Bueno, pues ahora
yo me gustaría a recordar un poquito en nuestro oyente, a ver esta sintonía que va a sonar, ¿qué les puede recordar? ¿La recuerdan? Es la sintonía de la serie de Radio-Televisión Española de 1982, compuesta por Antón García Abril. Una serie que nos debía llenar de orgullo, porque era donde todos los españoles por fin conocimos a esa gran persona que fue don Ramón y Cajal. ¿Qué recuerdos, verdad, Ana María? Enorme, muy buenos todos. Bueno, ¿qué tiene que ver esta serie con la invitada que tenemos en el programa? Pues que trabaja en la misma línea, en la misma rama. Don Santiago era catedrático de histología. Igual que usted, la que tenemos aquí. Correcto. Histología. Ahora le preguntaremos, pero vamos a hablar un poquito de don Ramón y Cajal. En el año 2022 fue el año de investigación Ramón y Cajal, que se extenderá a este mismísimo año 2025. Por tal motivo, la Facultad de Medicina, de aquí de Sevilla, ubicada en el Campus Macarena, acoge desde el 10 de febrero al 14 de marzo de este mismo año la exposición Huella de Cajal en la Universidad de Sevilla. Es homenaje al médico y científico español que tuvo el Premio Nobel de Medicina en 1906. La muestra, que está organizada por el Secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la Universidad de Sevilla, contará con libros de la biblioteca universitarias, sus maravillosos dibujos, que ahora hablaremos de ello, y reproducciones de la obra de histología y anatomía patológica del científico. Bueno, pues aquí tenemos la vinculación entre la persona que hemos invitado a nuestro programa y don Ramón de Cajal, que ahora hablaremos o volveremos a hablar de él. Pero antes, cuéntanos, nos gustaría que nos contara qué nos puede decir brevemente cuál es su especialidad, su trabajo, su investigación, Ana María. Soy profesor de histología humana en la Facultad de Medicina. Y por lo tanto lo que enseño es la estructura microscópica de nuestros órganos, de nuestros tejidos, de cómo estamos hechos, el cuerpo humano. Y los muestro en condiciones de salud para que después, cuando pasemos a la anatomía patológica, pues se pueda comparar con las distintas enfermedades. Estamos formando a los médicos en patología microscópica. Cuando dice formando a los profesores, te refieres a que das clases y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero yo me gustaría, para que nuestros oyentes y yo mismo presente, conozcamos un poco de una forma más esa investigación o el trabajo donde desarrolláis. ¿Qué es exactamente? Porque claro, cuando me dicen un especialista del oído, un especialista, rápidamente vemos esa imagen, hemos visto miles de gráficos, ¿no?, de lo que es un oído interno, un oído externo, el tímpano, el martillo, pero en la especialidad que usted trabaja o que trabaja, ¿qué nos puede contar para que lo entendamos un poco mejor? Bueno, cuando me estás hablando del oído, tiene una serie de componentes anatómicos, pero las estructuras anatómicas, el oído, el globo ocular, el hígado, el estómago, está formado por tejidos y los tejidos por células. Entonces mi trabajo consiste en ver la enfermedad dentro de las células. Todo se inicia, incluida la enfermedad, en el interior de los órganos y por lo tanto en el interior de las células. Y lo que estudiamos es la patología celular y cómo se altera, cuáles son las disfunciones
en las distintas enfermedades, qué pasa con nuestras células, para intentar curar desde la perspectiva celular. Vamos, como así trabajando con los átomos. No llegamos al nivel atómico, físico. Molecular. Pero, bueno, algo de molecular sí, porque realizamos estudios de marcadores. Las células tienen su membrana, tienen su citoplasma, su núcleo, y hay marcadores bioquímicos que tenemos una serie de mecanismos, sobre todo inmunológicos, con marcadores superficiales, para verlos al microscopio. Es decir, que utilizamos el estudio microscópico para ver los tejidos y las células, que son los que forman nuestros órganos. Por lo tanto, cuando alguien enferman sus órganos, enferman sus células. Y nosotros nos asumamos a esa patología celular. Concretamente, yo creo que ya en otra vez que hemos estado en la radio, que estuvimos hablando de la fibromialgia, que era una de las que estuvieron investigando, que ya gracias a esa investigación hoy ya se puede hablar de que una enfermedad ya reconocida. Es reconocida desde hace mucho tiempo y estamos uniendo ese tema de fibromialgia con don Santiago Ramón y Cajal, que inició y él puso las primeras piedras sobre la neuroinflamación. La fibromialgia, que yo considero que es un cajón desastre, yo preferiría hablar de un síndrome de sensibilización central, un síndrome de neuroinflamación del sistema nervioso central que cursa con dolor, con cansancio, pero es una enfermedad específica, con trastornos celulares y trastornos de las vías dolorosas, las que transmiten el dolor, que son las vías nociceptivas. Pues el término de neuroinflamación ya lo estudió don Santiago Ramón y Cajal, además de emitir la teoría neuronal en el sistema nervioso. Bueno, ya vamos a entrar con don Ramón y Cajal, pero antes yo quería también un poco más de usted, de ti. Sí, tú te llamé. Sí, por favor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué fue lo que hace que te coja esta especialidad? La verdad es que, bueno, yo empecé medicina, tenía otras ideas, unas ideas y unos fundamentos. Yo quería ser artista, yo quería ser arqueólogo, me gustaba mucho la pintura. Y entré en medicina, era jovencita, y me fascinó la morfología, me fascinó la anatomía, los dibujos que se hacían. También tenía una gran curiosidad por el mundo que me rodeaba, la ciencia, los animales, el universo. Y la verdad, cuando estudié la anatomía y estudié sobre todo la histología en segundo, en la licenciatura de medicina, me encontré ya un mundo microscópico que me interesó muchísimo. Cuando terminé la carrera, ejercí de clínico, por supuesto, pero me siguió fascinando el estudio y la investigación. Siempre me ha gustado profundizar, curiosear y mirar. Y el mundo microscópico es como el mundo del universo. Es verdad que ahí amplificamos con telescopios y aquí también amplificamos con microscopios, pero es un mundo impresionante y muy bonito. Veo que, bueno, me ha hecho la corrección de que me refiera a don Santiago, ¿no? Don Santiago Ramón y Cajal. Pero eso vosotros que estáis más familiarizados con él, para mí siempre Ramón y Cajal. Eran dos hermanos, Basilio. ¿Qué? Eran dos hermanos, don Santiago y don Pedro. Es decir, fueron dos hermanos. No lo desconocía ese detalle. Bueno, sí, es verdad. Ahora que y recuerdo... su hermano fue un gran investigador, lo que pasa que al lado de don Santiago, pero don Pedro también formó una gran escuela. Bueno, pues veo que hay una similitud en tu entusiasmo también, en tu carrera, y con don Santiago, como ya intentaré acostumbrarme. Sí. Pero bueno, yo... para mí él está muy arriba. Tanto, de hecho, vamos a hablar de esa exposición que se ha creado. Háblanos un poco, ¿quién fue don Santiago Ramón y Cajal? ¿Quién fue? Pues don Santiago Ramón y Cajal yo creo que es uno de los neurocientíficos más importantes que ha tenido España. Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906, porque en aquellos tiempos, a final del 19, el sistema nervioso se pensaba que era una red fibrilar, no se sabía cómo funcionaba, de qué estaba compuesto. En otros tejidos ya se había identificado a la célula y, sin embargo, en tejido nervioso estaban todos peleados, todos los científicos europeos, y no sabían cómo mirar ni cómo funcionaba. Y don Santiago Ramón y Cajal, con una técnica que es la técnica de Golgi, que por eso recibió el premio Nobel con Camilo Golgi, pudo identificar que ese tejido nervioso estaba formado por neuronas, una neurona puesta detrás de la otra, y cómo funcionaba. Y describió el funcionamiento de todos los órganos del sistema nervioso central humano y lo comparó con
el de otras especies animales. Entonces fundó, realizó y puso las bases de la neurociencia actual. Y después analizó, después de la histología, pasó a la anatomía patológica y dijo cómo enferma este sistema nervioso. Y describió el principio de muchas enfermedades como es la neuroinflamación. La neuroinflamación, la fibromialgia que conocemos. Sí. Sí. Bueno, yo por los ciudadanos que andamos por la calle. Sí, a mí el término fibromialgia me confunde un poco, porque fibromialgia se ha transformado en un cajón desastre y cuando que hay dolor es fibromialgia, y sin embargo no siempre que hay dolor es fibromialgia, es decir, tiene que haber una serie de connotaciones y alteraciones celulares y del metabolismo oxidativo y de las células que lo componen en el paciente para que se hable de una verdadera fibromialgia. Bueno, don Santiago hizo este descubrimiento para la ciencia a nivel internacional y mundial, pero él además tenía más inquietudes, porque él empieza siendo como queriendo dibujar, ¿no? Él en su juventud quería ser dibujante, él quería ser artista, se dedicó también a la fotografía, de hecho escribió un gran libro que está en esta exposición que se llama Fotografía de los colores, pero él sobre todo quería ser pintor y tiene unos cuadros muy bonitos, pero su padre era un hombre con las ideas muy claras, que quería que su hijo fuera médico, y no solamente médico, sino también catedrático de anatomía humana. Y de hecho, su hermano Pedro también fue catedrático de anatomía humana, es decir, que fue muy dirigido y muy presionado por su padre. Entonces, no fue buen estudiante, pero la curiosidad que la medicina, los temas médicos atrajeron mucho a don Santiago Ramón y Cajal en sus primeros años. Y como era un hombre tan curioso y sobre todo tan trabajador y añado tan inteligente, permitió que aplicara ese gusto por el arte, por el buen dibujo, ¿verdad?, a sus investigaciones, porque claro, él sabía mirar por el microscopio, pero también sabía representarlo mediante plumillas y dibujos, una colección de láminas que son preciosas y muy valoradas. Bueno, hemos visto de que su trabajo, su investigación, su descubrimiento le hace ganar un Nobel. Pero yo la pregunta, ¿por qué le hace ganar un Nobel? No, ya hemos visto el motivo físicamente, pero ¿qué trae a la ciencia el ganar ese Nobel? Es decir, ¿por qué se le hace ese reconocimiento? ¿Qué aporta a la humanidad ese descubrimiento que hace él? Es que cuando hablamos del cuerpo humano y de los órganos, de cómo están formados, de cómo están estructurados, el más complejo es el sistema nervioso central. Y él dio las bases morfológicas para explicar el funcionamiento, por ejemplo, de la inteligencia, de la memoria, de la percepción. Es decir, describió órganos que no estaban descritos. Es como el que inicia un lugar donde no se conoce nada. Y él pudo describir la composición de estos órganos y pudo decir, y aquí radica el pensamiento en la corteza cerebral, cuando descubrió las neuronas piramidales y cuando fue al cerebelo, y aquí están las neuronas de Purkinje, y entonces encontró lo que es el tono muscular, el movimiento, es decir, puso en cada zona del sistema nervioso central de los órganos más complicados la función que desempeñaba y los componentes que lo constituían. Un gran paso para la humanidad. Maravilloso. Merecedor de un premio Nobel. Totalmente, muy merecido, muy trabajado, y él en solitario, como siempre digo, con pocos medios. Él se pagaba sus publicaciones. Incluso se inventaba sus propios artilugios, ¿no? De técnicas de tinción, la primera fue la de Camilo Golgi, y a él se la mostró un psiquiatra en Valencia, porque en Valencia él trabajó luchando con la epidemia de cólera de aquel tiempo, y allí conoció a un psiquiatra que fue Ferran, y trabajaron juntos y crearon la vacuna anticolérica, que gracias a eso les regalaron un microscopio con el que después trabajó y descubrió la neurona. Es decir, y él utilizó, Ferran le enseñó la técnica del cromato de plata de Camilo Golgi. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué Camilo Golgi no descubrió la neurona? Pues porque aunque él inventó la técnica, no supo ver, no sabía lo que veía con esa técnica del cromato de plata. Y Cajal tuvo la inteligencia y la intuición
de irse a órganos simples, animales, embrionarios, y empezar con poquitas células, y ver que las células tenían un principio y un final, que no era una red continua, sino que habían células dentro del sistema nervioso, lo cual en aquel tiempo era una revolución. Eso es luchar contra toda la ciencia europea del momento, que era la teoría reticularista, y decir, no, señores, teoría reticularista no, es teoría neuronal. Hay una célula en el sistema nervioso y yo la he descrito. Él era muy humilde, no le puso el nombre de neurona, eso se lo puso Baldeyer posteriormente, ¿de acuerdo? Pero él describió las mariposas del alma, porque encima era muy humanista y muy poético. Muy poético. Y lo llamó las mariposas del alma. Es interesantísimo lo que nos cuenta. Bueno, él también tuvo otros inventos, otras investigaciones, además de esta con la que recibió el Nobel, ¿no? Investigó sobre la fotografía, fotografía de los colores, eso lo llevo siempre y tiene un montón. Y en la exposición he puesto un panel con distintas autofotografías, por eso hay tantas fotografías de don Santiago Ramón y Cajal en su propio laboratorio, con un microscopio, y su familia está muy fotografiada, y él hizo muchos estudios fotográficos, le gustaba mucho la imagen. Uh-huh. ¿Sabías que había una canción de un programa infantil, Los Lunin? No lo sabía. Dedicada a don Ramón y Cajal. No lo sabía, pero... ¿Te gustaría escucharla? Sí, claro que sí. Vamos a escucharla. Santiago era un joven travieso que iba siempre al bosque para dibujar. Hijo de un afamado médico, observaba a los pájaros volar. Pájaros volar. Que estudiase medicina, el sueño de su padre en vez de dibujar. También amaba hacer deporte y con el tiempo un forzudo llegó a ser. Se hizo experto en anatomía y su padre así le pudo convencer. Si tú estudias medicina, clases de dibujo, yo te apuntaré. Fue el regalo con el que el joven Santiago descubrió que había un mundo diminuto, algo nuevo que pintar, qué inspiración. Y consiguió ver que existía entre las células nerviosas conexión. Así fundó una nueva rama de la medicina que estudiaba el coco, sí, el cerebro. Y fue premiado como un genio con un distinguido premio. ¿Qué nivel? El Nobel. Lápiz y papel. Persigue tus sueños, tú puedes hacerlo. Dibuja un destino, tu propio camino. Alcanza el éxito como Santiago Ramón y Cajal. Alcanza el éxito como Santiago Ramón y Cajal. Alcanza el éxito como Santiago Ramón y Cajal. Bueno, pues ya volvemos. ¿Qué te ha parecido la cancioncilla? Ay, me ha encantado. Y además tiene mucho que ver con Cajal, porque él estuvo muy preocupado, ¿no?, de incentivar a sus alumnos. Fue un gran profesor. A sus alumnos, a la gente joven. Él luchó mucho por la juventud. Luego eso anima, ¿no?, a que se trabaje, a que piensen. Me gusta. Menos mal que se hace algo, ¿no?, por don Ramón y Cajal, don Santiago. Se hace en España, la verdad es que todas las escuelas histológicas, las facultades de medicina, todas están y tienen una gran admiración por el trabajo de Cajal, sea a nivel de facultades como sean de laboratorio. Yo recuerdo cuando fue el aniversario, en 2022, cuando fue usted a Estados Unidos. No, yo fui en el 2018 a Nueva York. Hubo una gran exposición sobre Cajal. Cuéntanos un poco cómo fue, no es la misma exposición que estamos viendo ahora. No. ¿Cómo fue aquella exposición? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo fue el planteamiento? Cuéntanos un poco. Bueno, en el 2018 me trasladé a Nueva York porque hubo una gran exposición. El título era en inglés, pero era Cajal, el neuropintor. El neuropintor. Neuropintor. Y todo era para lucir sus láminas histológicas.
unas láminas muy bien dibujadas y claro, con la comprensión y conocimiento del sistema nervioso, pues valoras mucho más los dibujos que no son dibujos abstractos, son dibujos de la realidad interior del sistema nervioso. Entonces era una exposición preciosa, tanto desde el punto de vista artístico y pictórico como también de contenido. Muy bonita. Bueno, y por fin ya consigues montar esa exposición aquí en Sevilla, ¿no? En España. Bueno, no tiene parangón porque aquella muy costeada y eran unos paneles buenísimos. Aquí la exposición es muy bonita y tiene, además de las láminas histológicas, que hay expuestas creo que 15 láminas histológicas, yo creo que lo que más le doy valor en esta exposición son las conferencias, porque las conferencias fueron grabadas en el año 2006 por algunos alumnos de las escuelas de Cajal y por eminentes científicos y profesores de la Facultad de Medicina, y cada uno dieron una charla de distintos aspectos, bien de los libros literarios, bien de los libros científicos o bien de la teoría reticularista que Cajal echó para abajo. Es decir, que hay un fondo no solamente de láminas histológicas, sino también de contenido por estas conferencias a las que me refiero. Uh-huh. Bueno, pues háblanos de esta exposición, de la que tenemos aquí en Sevilla. Vamos a ver. ¿Está hecha para profesionales? ¿Puede ser cualquier persona? ¿Qué nivel más o menos se puede encontrar uno cuando llega allí? Yo considero que está hecha para todo el mundo. No es una exposición muy grande, se puede visitar en poco tiempo. Te recibe una introducción con estas conferencias en donde ya te explican quién fue Cajal y por qué es tan importante en el mundo neurocientífico. La importancia es internacional, no es solamente una gloria nacional, sino que es una gloria internacional y tremendamente valorado. Es el neurocientífico más citado en las publicaciones del siglo XXI. Una vez que te recibe estas conferencias y uno las escucha, que también las puede escuchar uno desde su casa perfectamente, pues hay una serie de láminas histológicas para ver lo que Cajal dibujó, los distintos tipos de neuronas, la función que desempeñaba cada una, y el camino sigue de la exposición porque va hacia la Biblioteca de Ciencias de la Salud con un objetivo. Y en ese camino pues, se han dispuesto una serie de aparatos de los tiempos de Cajal, para que se viera cómo trabajó y cómo consiguió esos cortes histológicos con el que descubrió la estructura del sistema nervioso. Las herramientas, microtomos, microscopios, distintos tipos de tinciones, cristalería. Y una vez que pasamos esos instrumentos, que son los instrumentos nuestros de histología, los seguimos utilizando para microscopía óptica, terminamos en lo que yo considero que es el colofón de la exposición, que son sus libros, porque con las series y con lo que se habla de la familia Ramón y Cajal, tanto de don Santiago como con don Pedro, pues más o menos tenemos conocimiento. Todos los pueblos tienen una calle, Ramón y Cajal, y gracias a Dios es la principal. Pero lo que a mí me importa es, ¿conocemos la obra de Cajal? Entonces esta exposición termina en la Biblioteca de Ciencias de la Salud, con una gran fotografía en donde se indica, en donde está escrito con su puño y letra una de las frases más importantes de Cajal, que escribió en el año 22 y la dedicó a muchos profesores. Y una vez que uno ve esa fotografía de Cajal que te invita a la lectura, pues ya tenemos un montón de libros, tanto literarios como científicos, y hemos colocado una serie de sillones para que las personas se sienten y lean. ¿Que no quieren leer literatura científica? Pues tienen literatura, como los cuentos de vacaciones, que son narraciones pseudocientíficas, escritas por Cajal. Si es una persona que está buscando, pues no sé, a qué se va, si se va a dedicar a la ciencia o no, si le va a gustar o no, Cajal escribió Los tónicos de la voluntad, reglas y consejos para la investigación científica. ¿Tú quieres ser científico? Pues lee mi libro. Y entonces te enteras, pues, si te va a gustar la ciencia o no. Es decir, que yo creo que es interesante conocer su obra. Sí, bueno, aparte de los libros científicos, también tiene los libros literarios, ¿no? A esto me estoy refiriendo, sí. Claro, que es Mi infancia y juventud, uno de ellos. Sí, él describió su infancia y juventud. Él describió también reglas y consejos, describió también el mundo visto a los 80 años, en las perspectivas mentales, como él decía, de un señor arteriosclerótico. Pero yo digo arteriosclerótico, pero él estuvo trabajando hasta el último día.
Hay una de las últimas cartas, se ve que está dirigida a Lorente Denot, que es un gran científico, y se ve que ya su letra empieza a caer, está falleciendo. Y sin embargo él está escribiendo y hablando sobre el tejido nervioso. Bueno, y otro interesantísimo, que son las charlas de café, ¿no? O las chácharas de café. Bueno. Charlas o chácharas. Él lo escribió como chácharas de café y después charlas, porque como todo el final del siglo XIX, la conversación era fundamental. Entonces existía esa costumbre de reunirse en los cafés madrileños para discutir y para hablar. Debatir. Y debatir. Debatir, discutir, hablar. Bueno, como ven, la exposición no solamente es científica, que también... sino yo he tenido la suerte de asistir, estuve el día de la inauguración, fui invitado por la que nos acompaña hoy aquí, y bueno, disfruté muchísimo y a la vez me sentí muy orgulloso de don Santiago, porque creo que el objetivo fundamental de esta exposición es recuperar a esta persona y valorar a esta persona, saber reconocer ese gran trabajo que él realizó. Porque esas láminas, yo creo que lo expliques tú mejor que yo, esas láminas están hechas con un detalle que parece que uno está viendo algo que han reproducido con medios actuales. Está llena de detalles. Durante el siglo XX han surgido unas metodologías extraordinarias, microscopías electrónicas de transmisión, de barrido. Sin embargo, lo que Cajal vio con un microscopio óptico mucho más simple, cuando uno lo mira con estos microscopios súper lujosos de ahora, uno observa que Cajal ya lo describió con su microscopio óptico, es decir, que fue detallista absolutamente, ¿no? Y por mucho que uno aplique técnicas revolucionarias actuales, uno ve que ya Cajal consiguió describirlas perfectamente. Bueno, y la fotografía, has mencionado la que se hace él, pero él hizo una gran investigación y un gran trabajo también desde el punto de vista de la fotografía, quizás por su conocimiento de la óptica, por utilizarlo con los distintos reveladores y además trabajó mucho, coloreaba la fotografía y él escribió un gran libro que se llama La fotografía de los colores, que está en la exposición también. Está en la exposición. ¿Todo lo que aparece en la exposición es material de la Universidad de Sevilla? Todo es material de la Universidad de Sevilla. ¿Cómo viene a parar tantos fondos a esta universidad? Pues hay un fondo institucional central y después el gran fondo lo tiene la Biblioteca de Ciencias de la Salud, porque su directora, que es doña María Ángeles Martín, pues llevamos trabajando muchos años juntas. Y entonces, pues desde siempre se ha preocupado por comprar toda obra sobre Cajal y de Cajal y tenerla en esta Biblioteca de Ciencias de la Salud, donde los alumnos, tanto de medicina, de biomedicina, de odontología, fisioterapia, podología, todos de Ciencias de la Salud, deben de conocer a un gran maestro como fue don Santiago Ramón y Cajal. Uh-huh. Así que la misión y objetivo es que el alumno que pase por este campus de la salud conozca la obra de Cajal. Porque esa exposición, que finalizará el 14 de este mes, de marzo, ¿tenéis previsto algún espacio donde mantenerla, hacerla permanente o algo? Bueno, la parte central, como te he descrito, son los libros. Y los libros están siempre. En la biblioteca. Los libros, gracias a Dios. ¿Pero se dejan que todo el mundo pueda tocarlo y verlo? Hombre, pasando por los filtros, ¿no? Pasando por los filtros y quedándote. Los libros no pueden salir de ese espacio. Pero hemos creado una zona donde te sientas y los lees. Esos libros no pueden salir, pero sí los puedes leer en la propia facultad y en la propia biblioteca. ¿No se podrían digitalizar para que no tenga deterioro esos libros? Bueno, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas y se están haciendo muchas cosas, porque la central, concretamente Patrimonio y el Fondo Antiguo de la Biblioteca Central, está haciendo un gran trabajo que es escanear los 254 artículos científicos que Cajal publicó en su tiempo. Está también aumentando el fondo de ese fondo antiguo de bibliografía, está escaneando todas las láminas y le está aplicando inteligencia artificial.
una inteligencia artificial que la ha empleado en los servicios audiovisuales, y entonces si una persona coge el QR de esa lámina histológica, pues aparece Cajal y te explica lo que estás viendo en esa lámina histológica. Es decir, que estamos aplicando también nuevas tecnologías para el conocimiento de lo que estás viendo. Es verdad, se me había pasado por alto comentar que don Santiago Ramón y Cajal está presente con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, te hace la presentación, te saluda, te dice quién ha trabajado, te anima a que veas la exposición. Y después en cada lámina pues ha metido también ese dato para que Cajal te explique la lámina. Queremos ampliarlo porque es verdad que es muy escueto, y queremos ampliarlo, pero bueno, todo, ¿verdad? Todo se empieza caminando, y entonces ahora esta exposición se va a trasladar a otra facultad porque es una exposición itinerante que viene del CRAI Antonio ¿Por Ulloa. otras capitales andaluzas? No, ahora mismo no, va a ser sevillana. Por ahora sevillana, a no ser que no lo pidan de fuera, que yo gustosamente trabajo porque todo lo que sea difundir la obra de Cajal me parece que es fundamental. Ahora mismo está en Sevilla, ha pasado del centro Antonio de Ulloa, ha venido a la Facultad de Medicina y marchará, el 14 de marzo va a marchar a la Facultad de Biología. De Biología, allí en Reina Mercedes. En Reina Mercedes. El caso es que va a ser itinerante, con lo cual todos los alumnos, todos los profesionales, todas las personas que quieran, pues pueden llenarse de la obra de Cajal. Bueno, interesantísimo. Bueno, también está la posibilidad de ver la exposición desde su casa, ¿no? Porque la tenéis subida online en la página web. Sí. ¿Nos puede recordar cómo llegar allí a la página web? A ver si me acuerdo, Basilio, porque hay que entrar en la Biblioteca Central de la Universidad y entrar en el Fondo Antiguo. Fondo Antiguo. Fondo Antiguo. Sí. ¿Biblioteca Universidad de Medicina de Sevilla? Universidad General. Es Universidad de Sevilla, Cajal. Fondo Antiguo, uno pone Universidad de Sevilla Cajal y rápidamente sale esa página web que va a estar siempre, que también tenemos apartados en donde estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea permanente, que esté para siempre y sobre todo que sea ampliable. Y cualquiera que tenga un artículo sobre Cajal, un comentario sobre Cajal, pues puede meterlo en esta exposición online. Como ese gran artículo que has escrito sobre la jarra de Cajal, ¿no? Sí. Cuéntanos algo de esto. Bueno, la jarra de Cajal la he incorporado en esa exposición en un apartadito muy humilde que se llama Legado Cajal. Entonces, a Cajal, varios de sus alumnos les regalaron una jarra de cerámica y se la decoraron con los dibujos que Cajal hacía en la pizarra. Era un gran profesor, no faltó nunca clase en su cátedra. Y entonces hubo dos alumnos que, además de ser grandes médicos, eran ceramistas, pintores ceramistas, que sabían pintar. Sobre todo se ubicaron en Talavera de la Reina y decoraron esta jarra Cajal en 1919 con los dibujos de Cajal de su pizarra. Entonces tiene neuronas estrelladas profundas del cerebelo, neuronas piramidales, y claro, yo como amiga y amante de la cerámica... Hombre, hija de ceramista. E hija de ceramista, que por eso era mi vena artística, que empecé con ello cuando tú me preguntaste. Y siendo históloga y médico, pues yo comprendo muy bien lo que está pintado en esa jarra. Entiendo la técnica y encima entiendo lo que está pintado. Y claro, pues dije, está para mí. Y voy a hacer un artículo sobre lo que está dibujado sobre la jarra de Cajal, que pertenece al legado Cajal, por cierto. En Madrid. Pertenece al legado. Es la única jarra cerámica. Pero es muy original. Es preciosa, algo, muy bonita. Cuando se ve la primera vez... Sí. Uno piensa, esto es una obra artística moderna, surrealista, sí. Pero claro, una vez que conoce las láminas de Cajal, ya va encajando un poco con lo que es su trabajo, su dedicación. Es que todo el arte, cuando se complementa, es una maravilla, y complementar las láminas histológicas con la pintura o con la cerámica, yo lo veo una preciosidad, porque hace un complemento maravilloso. Y como tú dices, parece una pintura contemporánea, pero no, es una pintura de finales del 19, principios del 20. Y además hecho por médicos, ¿no? Hecho por médicos, por eso está también dibujada, porque sabían lo que estaban dibujando. O sea, que se podía dar una clase con la jarra en la mano. No me des idea. No me des idea para mis clases. Yo insisto mucho a mis alumnos de medicina con Cajal y explico el tejido nervioso y el sistema nervioso con los artículos y la obra de Cajal, por supuesto. Uh-huh.
Bueno, algo más que quiera aportar en nuestra entrevista sobre don Santiago Ramón y Cajal, la posibilidad de ver esa exposición, que no me gustaría, que no me quiero quedar nada en el tintero. Bueno, lo más importante es que nos sintamos orgullosos de la obra de Cajal y de la persona de Cajal. Un gran patriota que luchó muchísimo por sus estudiantes, que insistía a los alumnos en que fueran grandes trabajadores, que fueran honestos, honrados y que fuera de la profesión que fuera, que lo hicieran bien. Por eso esta canción de los Lunis que tú has puesto me parece fabulosa, yo no la había escuchado, pero sí es muy cajaliana, porque te está diciendo, eres un niño pequeño, pero trabajas, sé positivo, y yo creo que tenemos que estar orgullosos de la obra de Cajal y de su espíritu. Yo invito a nuestros oyentes, a los que tengan la oportunidad de escuchar este programa, que la serie de Ramón y Cajal, magníficamente llevada adelante con Adolfo Marsillac, un trabajo magnífico por todas las partes, la decoración, los trajes, los atrezos, todo, se puede ver, está en YouTube, de forma gratuita y de forma fácil, en vez de ver otras cosas que se pierda más el tiempo. Además de verla, conocer a este señor, yo quería ver, resaltar. Tú has dicho varias veces la palabra de humanidad, pero era un modesto impresionante. Él, la modestia siempre le quitaba mucho mérito o importancia, ¿no? a muchos descubrimientos, a muchas cuestiones de su trabajo. ¿No lo ves así? Yo recuerdo así. Cuando la serie... que él siempre, como que no le daba mucha importancia a las cosas que él hacía. O a los cargos, quizás, me quería referir también. A los cargos le importaban muy poco. Él siempre iba al grano, iba al contenido. Él estaba totalmente abstraído por lo que estaba viendo. Y porque él estaba totalmente centrado en su trabajo. Yo pienso que más, y tampoco puedo decir que fuera despistado porque era un hombre que tenía mucha memoria y mucha capacidad de concentración, sino que él sí era consciente de lo que estaba trabajando. Y entonces estaba totalmente centrado en esta línea. Yo no lo veo tan honesto como una persona, ¿cómo diría? Bueno, honrada. Honrada con su ciencia y su conocimiento. Yo me refería a modesto, principalmente a modesto. A alguna persona que era modesta en que él no alardeaba de sus descubrimientos. No le gustaban las condecoraciones. Eso es lo que yo me refería. Y de hecho, hay una frase que a mí me impulsó mucho a mover esta exposición y a trabajarla y a dar a conocer a los alumnos de medicina, y es que él siempre dijo, hijo, soy de la universidad y a la universidad le debo todo lo que soy. Entonces, con esa frase que te está diciendo un premio Nobel de Fisiología y Medicina, que con todo lo que hizo a nivel de la neurociencia, sin embargo, él le debe todo a sus maestros, a la universidad, y que por lo tanto él debe de explicárselo a sus alumnos. Hay mayor modestia que esto. Bueno, pues simplemente agradecerte el que hayas prestado estos minutos para poder difundir esta exposición. Nuevamente la imagen de don Santiago Ramón y Cajal. Y muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en Onda Local Andalucía, en Luces en la Ciudad. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos a toda la audiencia hasta el próximo programa, en que nos volvemos a ver el próximo día aquí, en Onda Local de Andalucía. Gracias. Que iba siempre al bosque para dibujar. Hijo de un afamado médico, observaba a los pájaros volar. Que estudiase medicina, el sueño de su padre en vez de dibujar. También amaba hacer deporte y con el tiempo un forzudo llegó a ser. Se hizo experto en anatomía y su padre así le pudo convencer. Si tú estudias medicina, clases de dibujo, yo te apuntaré. Persigue tus sueños, tú puedes hacerlo. Dibuja un destino, tu propio camino. Alcanza el éxito como Santiago Ramón y Cajal. Un microscopio fue el regalo con el que el joven Santiago descubrió
que había un mundo diminuto, algo nuevo que pintar, qué inspiración. Y consiguió ver que existía entre las células nerviosas conexión. Así fundó una nueva rama de la medicina que estudiaba el coco, sí, el cerebro. Y fue premiado como un genio con un distinguido premio. ¡Qué nivel!